Y mientras yo dormía profundamente, Él tomó una de mis costillas y con ella formó a la mujer, formó a la pareja idónea, aquella mujer que estaría conmigo por la eternidad, por el resto de mi vida. Y al abrir mis ojos, ¡wow! Ella estaba ahí, tan bella, tan luciente, semejante a la imagen del Creador. Y Dios tomó su mano y tomó la mía y nos unió, tomándonos de la mano. Y así caminamos por el jardín del Edén. Recorríamos un lugar y el otro. Mirábamos los frutos, comíamos de ellos y nos mostraba toda la belleza de la creación. Dios había formado de mi costilla a la mujer, a la que estaría conmigo hasta el resto de mis días. Por toda la eternidad, ella iba a estar ahí. Mientras caminaba por el Edén, Dios me hablaba acerca de la creación, de lo hermoso de la creación. Me dijo, todo esto he creado para ti. Y me dijo algo muy importante. Tú tendrás autoridad. Tendrás autoridad de tomar tus propias elecciones, de tomar tus propias decisiones. Y me habló de dos árboles muy importantes. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. El árbol de la vida hermoso, majestuoso, bello. Su fruto, al comerlo, me proporcionaba vida eterna, salud en abundante y fuerza y muchas energías. Pero había un árbol ahí, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, cuyo fruto, si comieses de este fruto, te entrará ambición, codicia y te llevará a la muerte. Dios habló acerca de la autoridad. Me dijo que iba a ser capaz de tomar y decidir y elegir y tomar mis propias decisiones. Así que hoy es el momento de tomar tus decisiones, decisiones para el bien o para el mal. Eran tantas las cosas que llamaban mi atención, pero me distraje y no tomé en cuenta la seriedad de las palabras de mi esposo, que no eran de mi esposo, sino de Dios. No sé cuántas veces me detuve a observar el árbol del bien y del mal. Nunca imaginé que las cosas se darían de esta manera. Lucifer, creado como un ángel de luz, que también había sido desobediente con Dios y había sido peleado en el cielo, y de quien Dios nos había advertido de su presencia en la tierra, me habló a través de una serpiente y, aprovechándose de mi deseo por el fruto, me lo presentó y confundió mis pensamientos diciendo que Dios os ha dicho que no coman del fruto porque morirán. Dios sabe que si comen del fruto serán como dioses y tendrán conocimiento del bien y del mal. Admirada porque el fruto no solo no había causado la muerte, sino que también prometía muchas cosas más, decidí comerlo y darle también a Adán. La muerte no era una muerte inmediata, sino una muerte eterna y segura. La mayor parte del tiempo, Adán y yo estábamos juntos, ya sea cuidando a los animalitos o conversando entre nosotros. Incluso hablábamos con Dios y los ángeles,
También paseábamos muchas veces por el huerto, sin temor a que ninguno de los animales nos hiciera nada. Yo me detenía a contemplar las flores, pero prestaba demasiada atención en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era tanto que eso se llegó a volver algo que no podía controlar. Poco a poco las cosas, el deseo era mucho más grande y caí fácilmente. En un solo instante tomé una decisión y sin reflexionar en las consecuencias, decidí equivocadamente. Y sí, y la vi venir. Ella estaba ahí. Y venía tan contenta, tan sonriente, mucho más de lo que antes había estado. Y la vi caminar entre el bosque, dirigiéndose a mí, tan sonriente, y entre sus manos traía muchos frutos. Pero reconocí el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Reconocí su fruto cuando ella caminaba hacia mí. Estaba tan sonriente y majestuosa caminando y me ofreció del fruto. Y reconocí ese fruto. Pero lamentablemente desobedecí las órdenes instruidas por mi padre. Tomé esa decisión y comí de ese fruto, aún sabiendo sus consecuencias. Y comí de aquel fruto ese día, y al comer ese fruto, sentí temor, sentí miedo de la muerte, cosa que no había sentido antes. Y me causaba vergüenza, sentía pena y me escondía de Dios. No quería saber de su presencia. Me escondía de entre los arbustos y no quería que Dios me viera. Me sentía avergonzado por lo que había cometido. Aún me di de cuenta cuando comí ese fruto que toda mi generación, que mis hijos de mis hijos y toda la generación estaba condenada por la eternidad, para toda la vida. Me dio tanta pena, tanta vergüenza. Cuando Dios tomó unos corderitos, ¿para qué creen que tomó esos corderitos Dios ese día? Dios tomó unos corderitos. ¿Para qué corderitos Dios ese día? Dios tomó unos corderitos para sacrificarnos y hacer nuestras túnicas. Tomó unos corderitos para hacer nuestras vestiduras. Y sentí temor y sentí miedo de la muerte. Y nos dimos de cuenta que nuestra generación iba a estar condenada por la eternidad, por una decisión que tomamos mal. Dios tomó mi lugar en persona de su propio Hijo. En las palabras y las decisiones que nosotros tomamos nos llevaron a salir del huerto. Las cosas que nosotros sembramos son las que cosechamos. Tuvimos que salir del huerto. Poco después cosechamos nuestra gran tristeza y nuestro más profundo dolor. Y así salimos del huerto ese día, caminando juntos. Salimos del huerto del Edén. Qué tristeza no poder comer más del fruto de la vida, aquel fruto que nos daba vida eterna. Qué tristeza no poder comer más de él. Pero cada vez que observaba un sacrificio de un corderito, me di de cuenta el amor que Dios tenía por mí, que el amor que Dios tenía por nosotros. Sacrificar un cordero representaba
el sacrificio de nuestros pecados. Y aún más, aquel símbolo de sacrificio se convertiría un tiempo después en el sacrificio de nuestro mismo Jesús, quien murió en esa cruz para darnos una oportunidad más de vida eterna, de vencer el pecado y de vencer la maldad. Y nos dimos de cuenta que aún seguimos teniendo aquella decisión, una decisión que podemos tomar para el bien o para el mal. Aún seguimos teniendo esa potestad de actuar y decidir para vida eterna o perdición. Mas hoy yo quiero invitarte a que tomes decisión de vida y que puedas seguir los pasos de Jesús y que puedas seguir aprendiendo como Jesús era. La libertad de elección marcó el rumbo de nuestras vidas y la seguirá marcando por siempre. Qué hermosa historia, ¿no es cierto, hijos? Hermosa y triste a la vez, pero en la historia pudimos ver algo que es así. Todos tenemos el poder de elegir, así que oremos a Dios para que nuestras elecciones sean las mejores siempre. Bien, gracias. Hemos terminado nuestro culto. Vamos a nuestras actividades. Vamos, muchachos, vámonos. Queremos felicitarles por este hermoso culto familiar. ¿Les parece si ahora damos unos regalos y preguntamos lo que aprendimos? ¿Por qué no esperan un poquito? Gracias. ¿Cuántos agradecemos a esta linda familia que presentó este culto familiar? Hermanos, en esta semana estaremos hablando los valores para cada uno de nuestros niños. En esta semana el título es Escogiendo lo Mejor. ¿Cuál es el título? Y lo que ellos nos han traído, una historia de la Biblia, sacada de la Biblia, ha iniciado. Bárbara, ¿podrías ayudarme a agarrar? Hoy aprendimos que Dios nos dio ¿qué? A ver, hermanos, ¿Dios nos dio qué? Libertad. Niños, ¿qué nos dio Dios? Pero ¿cómo vamos a usar la libertad? Vimos la elección que Adán y Eva tomaron a través de la Biblia. Dios nos dio libertad, padres, porque nos ama, ¿verdad? Porque Dios no nos quiso hacer robots, pero también la Biblia, como está ahí representada, a ver, niños y padres, muéstrenme su Biblia. También la Biblia nos enseña cómo escoger la libertad. Bárbara, puedes sentarte, gracias. Yo quiero todos los niños aquí presentes y también la familia. En el hogar, miren, ellos tienen los juguetes recogidos porque es el culto de familia. Cada tarde debemos tener el culto familiar. Viernes, recibir el sábado juntos como esta hermosa familia lo representó aquí. Pero hermanos, una clave. Si usted tiene niños chiquitos, va a ser el culto familiar para la edad de niños chiquitos. Si usted tiene jóvenes, ya no va a ser los cantos del arca de Noé, ya no va a haber, ¿verdad?, de una manera para pequeños, colorear. Va a ser un culto para jóvenes. Tal vez los cantos de ellos sean en inglés, tal vez ellos quieran dirigir. En mi hogar, mi esposo y yo damos las responsabilidades. Ahora tú te toca el devocional y tú vas a dirigir los cantos. Y tú vas a ayudar con las oraciones. Entonces vamos formando parte, hermanos, de un culto bello y familiar. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos que el libro sagrado, la palabra de Dios, es usada en un culto familiar. Así que en este culto familiar
hay regalos. ¿Les gustaría llevarse un regalo, niños? Bueno, yo voy a dar unas instrucciones para estos regalos. Todas las noches y toda la programación, porque hermanos adultos, el programa va a continuar esta tarde con esta semana de oración de niños. Mañana domingo, a ver, estamos dejándoles saber para que digan, no me dijeron, no sabía. ¿Cuándo continúa? Hoy en la tarde, el domingo, el miércoles y el viernes. Y termina el próximo sábado con una temática importante, viendo personajes de la Biblia traídos por una familia de nuestra iglesia. ¿Les gustaría saber de quién vamos a hablar en el sermón? No se vayan. ¿Les gustaría, niños, recibir un regalo? A ver, los niños, levanten su mano. Bueno, yo sé que Evelyn ha entregado tickets. So, Bárbara y, ¿cómo se llama también? Y Adrián van a ir con esta tinita a recoger los tickets de todos los niños. Bárbara, ellos te van a poner aquí, o sabes qué, párate ahí, que los niños vengan y se lo pongan. Párate ahí, Bárbara. Adrián, aquí está tu tinita. Ok, padres adultos pongan atención, porque los niños, ellos no manejan. Ellos van a hacer lo que ustedes los traigan, que ellos participen. Agradecemos a Dani y a Eva por estar con nosotros en esta mañana. Muy buen trabajo. Si no recibió ticket, bueno, tiene la oportunidad en la tarde. Pero tiene que tener su nombre, su ticket. ¿Ok? Write your name on the ticket. Is it in your name on there? Yes, your name is on the ticket. El padre y la madre van a elegir un regalo de la canastita. Choose one. Porque queremos entregar en esta escuela sabática un regalo. Muy bien, muy bien. Mire, ahí vienen emocionadas con los tickets. Muy bien, muy bien. Ok. Hermana, viene una niña grande. No. Gracias. Muy bien. Voy a hacer reglas de esta actividad, porque cada culto va a haber esta actividad. Hoy en la tarde, cada culto va a haber esta actividad. Si sacamos el nombre de un niño y no está dentro del santuario, no. ¿Me entienden? O sea que si está afuera, no. Y dice, pero está afuera, yo se lo llevo. No, hermanos. El niño tiene que estar presente escuchando. ¿Me entendieron? Me encantaría, de preferencia, que esta semana los niños estén cerca en las primeras bancas. ¿Ok? Nos encantaría la directiva de este ministerio que estén cerca con sus padres. Si creen que ellos se pueden sentar solitos y prestar atención al programa, perfecto. Si usted quiere estar cerca de ellos, perfecto. Pero quisiéramos que los niños no estén en la parte de atrás, que estén aquí, porque esta semana es para ellos. ¿Entendido? Ok, nuevamente, si no está el niño y se saca el regalo, no podemos dárselo. ¿Me entienden? Tiene que estar aquí en la iglesia. Niños, ¿dónde tienen que estar para ganarse el regalo? Aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Siguiente punto. Deben estar poniendo atención. ¿Ok? Deben, que en algún momento, estas historias son para ellos, ¿verdad que sí, hermano Marcelo? Hermana, deben estar poniendo atención, porque en algún momento la hermana Zambrano va a tener un quiz y vamos a tener regalos, una pregunta, y ustedes van a responder. Ok, antes de los regalos, quiero hacerles las preguntas de este tema y después daremos el regalo. ¿Ok? Niños nada más, hermanos, no respondan los adultos. ¿Ok? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Listos, niños? Levanta su mano para tener la respuesta. Tuve miedo
y me escondí. ¿Ok? Adán, correcto, está poniendo atención. Número 2, ¿quién dijo, y tengo la cita, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón? ¿Quién dijo? Jesús. Vamos a esperar que le llamemos, ¿ok? Muy bien, Jesús. Ellos están poniendo atención. Número 3, niños, ¿ok? Número 3, ¿quién dijo, conozco que temes? ¿Quién dijo? ¿Y saben una cosa? ¿Cerca? Vamos, ¿por qué no buscan Génesis 22:12? A ver, niños, no, la serpiente no. Génesis 22:12, niños, busquen en la Biblia. Génesis 22:12, ¿quién dijo, conozco que temes? Padres, ¿ok? ¿Una mano? El ángel de Jehová, perfecto. Voy a invitarles a los padres que durante esta semana instruyan a sus niños para que vengan con su Biblia. ¿Perfecto? ¿Para que traigan su qué? Miren, hermanos, a lo mejor le toca ir a comprarle una Biblia a su hijo, pero que vengan con su Biblia, porque las preguntas van a tener la cita. Perfecto. ¿Listos para? Ok, Adrián, ¿quieres poner tus tickets en el bucket de Bárbara? Vamos a dar el regalo de esta mañana para concluir con la escuela sabática y pasar a la lección. Hermano Marcelo y hermana, ¿ya eligieron el regalo? Muy bien. El regalo de esta mañana, y tal vez se lo va a llevar, pero lo vamos a colocar aquí para que no vaya a estar allá jugando con la pelota o le vaya a dar a un hermano con el bate, ¿verdad? Queremos que el regalo, ¿nos lo muestra, hermano Marcelo? Muy bien. Mueve los tickets, Bárbara. Mamita Abby, ¿le puedes ayudar a sacar el premio? Si está su nombre y no está aquí, ¿se lleva el regalo? No, tiene que estar presente y el niño pasa por el regalo. ¿Ok? Muy bien. Pastor, ¿quiere hacer entrega del regalo? Oh, pues lo vamos a decir que lo pase, ¿ok? El nombre es Aarón. Muy bien. Aarón, ¿le muestra su regalo? Este es tu regalo de esta mañana. Ok, ahora lo vamos a poner aquí. Muy bien. Aarón se llevó el regalo de la actividad del culto familiar. Hermanos, muchas gracias. Vamos aquí de pie, tal vez como familia, vamos a estar. Quiero decirles algo. Los niños son el tesoro que Dios nos ha otorgado. Y poder tener una semana de oración para ellos es poner atención al valor de regalo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos padres el llamado en este momento? La hermana Zambrano y el pastor Zambrano no los podemos forzar, hermanos, a que vengan. Porque Dios nos dio la ¿qué? ¿Nos dio la qué? La libertad. Nosotros les podemos invitar. Nosotros podemos tal vez ayudarles a que tomen la decisión de venir, pero son ustedes los que escogen de venir, traer a sus hijos. No se pierda la programación del sermón de esta tarde. ¿Y cuándo más? Domingo, miércoles, viernes y termina el próximo sábado. Vamos a terminar con una oración. Nos colocamos de pie, queridos hermanos, y de ahí pasaremos a la lección. Mi amor, ¿podrías pasar para orar sobre esta bella familia y orar por todas las familias que están aquí y los niños? Amado Dios, muchas gracias, Señor, le damos por la bendición de este hermoso sábado. Gracias porque nos lo diste con el propósito que pudiéramos descansar y también, Señor, con el propósito de poder ser bendecidos. Mi Dios, te agradecemos por la familia, por cada familia, Señor,
de aquí de la iglesia, en especial por esta familia, la familia Vieira, Marcelo y Abigail y sus hijitos, que en esta mañana nos han demostrado qué es lo que o cómo es lo que tú quieres que nosotros, Señor, realicemos y cuidemos de nuestras familias, de nuestros hijos. Por favor, ayúdanos. Permite que en nuestros hogares, Señor, en nuestra vida podamos día a día tener el culto familiar, entregarte nuestros hijos, nuestras vidas en tus manos. Señor, ahora al estudiar la lección como adultos, como amigos, visitantes, como niños, jóvenes que nos estaremos distribuyendo, te rogamos para que igualmente nos hables, así como lo has hecho en este momento. Que podamos, Señor, escuchar tu voz y a la vez aprender y practicar aquellas enseñanzas. Gracias, Señor, por todo. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Quedamos multiplicados en las diferentes clases.
Bueno, sí. Maestros, los invitamos a concluir. 1 minuto para que concluyan escuela sabática. Gracias, maestros, por el tiempo dedicado a repasar la lección. Les agradecemos mucho. Vamos a continuar con los minutos misioneros, mis queridos hermanos, y concluiremos con una oración de rodillas. Agradecemos a los maestros por su preparación y por el tiempo, y los invitamos a cada uno de ustedes que estudiemos nuestra lección, que la repasemos. En ella tenemos el camino, la dirección, y es el camino más seguro. Hermanos, la gran comisión que tenemos como pueblo de Dios está registrada en Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Queridos hermanos, este es un mandato que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. Esa es nuestra gran comisión como miembro del pueblo de Dios, y tenemos muchos dones que el Señor nos ha concedido para poder llevar a cabo esta gran comisión. Hermanos, ¿qué sienten ustedes cuando les mandan a sus hijos a hacer algo y no lo hacen? ¿Se sienten contentos? ¿Pueden sentir tristeza? ¿Molestia? Mis queridos hermanos, ¿cómo se sentirá nuestro Dios cuando nosotros no cumplimos con esta misión? El Señor se ha de sentir muy triste porque hay muchas almas afuera sufriendo que necesitan escuchar este gran mensaje de salvación, de esperanza, de perdón. Créanme que en el mundo hay muchas personas que están muriendo sin esperanza. Están muriendo en las camas de los hospitales sin esperanza, sin fuerza. Y nosotros tenemos el mensaje que el Señor nos ha concedido a nosotros de salvación para llevárselos, mis queridos hermanos. Yo los invito a que esta semana podamos participar de esta gran comisión que el Señor nos ha dado por amor a nuestro Dios y por amor a nuestro prójimo. Que podamos llevar un libro, tenemos libros, bastantes libros, tenemos unos tratados acerca del amor de Dios, podemos llevarlos, y en nuestro tiempo que tengamos, o sea, siempre estamos en contacto con una persona en nuestro trabajo, en nuestra casa, con los vecinos, en la calle, o sea, es infinita las oportunidades que nosotros podemos llevar la palabra de esperanza. Puede ser una predicación, puede ser un consejo, puede ser un libro, puede ser una oración, puede ser una sonrisa, puede ser un abrazo, hermanos. Tenemos las herramientas para llevar la esperanza y la salvación a la gente que está afuera sufriendo. Y hermanos, oremos mucho por las personas, por nuestras familias, que sin duda el enemigo sabe que tiene poco tiempo y está trabajando duro. Los voy a invitar a que postrados de rodillas concluyamos. Hoy a las 2:30 y a las 4:30 tenemos esta actividad misionera
Se forman grupos, se va a visitar, vamos a ir a visitar nuevamente a la mamá de Kenneth, no queremos perder ese contacto con ella y queremos invitarlos 2:30, vamos a estar haciendo los grupos de visitación y a las 4:30 con la mamá de Kenneth, quien guste están invitados y también los invitamos a que entre semana compartamos el mensaje de salvación. Vamos a orar todos de rodillas. Querido Padre y buen Dios, estamos agradecidos, Señor, porque un día nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Nos diste salvación, nos diste perdón y nos diste esperanza, mi Señor. Gracias por los consejos que nos has concedido en la escuela sabática en el repaso de nuestra lección. Dios mío, ayúdanos a ponerlos en práctica, ayúdanos a meditar de día y de noche en tu palabra para encontrar el camino seguro, Señor, y el camino más, mi Dios, no el de nosotros. Mi Dios, también rogamos que nos ayudes, Señor, a ser una luz para las personas que están en las tinieblas. Ayúdanos a cumplir con la gran comisión que tú nos has mandado, mi Dios. Ayúdanos a tener amor y misericordia por aquellos que están sufriendo de enfermedades, de soledad, de angustia, de tristeza. Aquellos, Señor, que necesitan de ti y que no saben cómo encontrarte. Ayúdanos, mi Dios, y haznos un instrumento útil para tu obra, Padre. De igual forma, rogamos porque toda tu iglesia se una, Señor, para predicar este gran mensaje de amor y que pronto podamos ver a Jesús en las nubes de los cielos, restaurando este mundo, Señor, caído y triste de muerte, mi Dios, pero con una gran esperanza de que a tu lado las cosas van a ser diferentes a pesar de que vivamos momentos difíciles en esta tierra. Gracias, mi Dios, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Santo Espíritu pueda venir a nuestros corazones, a nuestra iglesia, a todo tu pueblo en todo el mundo y a todo aquel que levanta los ojos al cielo buscándote, Señor, aún en su ignorancia, que te busque, Señor, asístele. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, los esperamos para misionera y también en breve vamos a tener la información de la escuelita de la BBS. Y queremos invitarlos que sea también un medio de obra misionera, que todos traigan a un niño una visita para que conozca el amor del Señor Jesús. Gracias. Lindo poderles ver, vamos a invitarles para que vayan pasando. Tenemos algunos anuncios y voy a necesitar la ayuda de algunos diáconos también para que nos ayuden a distribuir, así que por favor estemos listos. Primeramente quisiéramos indicarles que tendremos junta directiva de iglesia el próximo sábado. Nos quedaremos a comer aquí y después de la comida tendremos nuestra junta de iglesia. Esta tarde a las 5, todos los padres que tienen jóvenes en las clases de los 13 a 18, a las 5 de la tarde, sus maestros quieren verse con ustedes, quieren platicar con ustedes. Padres que tienen niños, o jóvenes más bien, de los 13 a los 18 años, por favor, no se olviden. Gracias. También tendremos una junta de ancianos, los ancianos del año 2019-2020. El hermano Rogelio, me imagino que él ya les habló a algunos de ustedes personalmente, pero por favor, todos los ancianos que van a fungir del año eclesiástico comenzando en julio, esta tarde a las 5 de la tarde. Tendremos también un entrenamiento de ancianos por la conferencia. Okay. Si los ancianos que fueron elegidos para el próximo año también están invitados a ir, es el sábado, junio 22. Junio 22, ancianos, por favor. Junio 22 de 4 a 7 de la tarde en la iglesia de Spring Branch. Y también para los que son casados, ancianos que están casados, su esposa también va a tener un seminario, así que van a ir dos. Por ejemplo, tengo a Efraín,
¿verdad? Efraín, su esposa, los dos van. Él va a estar en un seminario con todos los ancianos varones y entonces su esposa de él con las demás esposas de los demás ancianos estarán teniendo un seminario. Mi esposa les estará dando un seminario en cuanto a la responsabilidad de las esposas de los ancianos. También semana de oración. Aquí quiero pedir la ayuda de varios. Si me ayudan, por favor, déjenme, les estoy aquí. A ver, diáconos, y tengo 2 diáconos aquí enfrente también. Si me ayudan estos 2 niños, me ayudan, por favor, a pasarles aquí a cada padre. A ver, Israel, me ayuda también. Efraín, me ayudan. Pásenle a cada persona. Es una invitación allí de toda esta semana que tendremos, Lince, ¿verdad? Tú estás enterada, ¿verdad que sí? Toda la semana a venir. Ya mi esposa mencionó, pero posiblemente alguien estaba fuera. Vamos a llegar, ¿cuándo? Esta tarde, mañana domingo, miércoles, viernes, el próximo viernes y el sábado estaremos terminando. Así que por favor no olvidemos eso de allí. Autobús, queremos hacerles, sábado pasado mencionamos, muchas gracias, está en orden ya el autobús. Agradecemos a todos los que han colaborado en esta dirección y les pedimos también que pronto que hagan planes, porque pronto estaremos presentando un proyecto para poder recaudar fondos y poder alcanzar, ¿verdad?, el costo final, ¿verdad?, que fue gastado. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a entregar. ¿Les sobraron todavía? A ver, si hay alguien que no ha recibido, alguien levante la mano, que estos 2 jóvenes me van a ayudar. Levanten su mano si no han recibido. Si quieren afuera, niños, si hay afuera personas, entréguenles a los de fuera también allí. Gracias por ello. Quisiéramos pedirles de favor a todos los departamentos que entregan información para el boletín. Aquí tenemos a Lindsay que hace el boletín. Excelente trabajo que ella realiza cada sábado, cada semana. Ella necesita la información a tiempo. Miércoles más tardar para que la información pueda salir en el boletín. Planeación de departamentos. Planeación de departamentos. Nuestra hermana Vicky. ¿Dónde está hermana Vicky? Hermana Victoria, ¿está por aquí? Hermana Victoria, ella les ha estado dando a ustedes una de planeación. Ok, por favor, reúnase con su departamento para poder planear. La última semana de junio es la última semana para poder entregarla. Tienen que entregármela y yo voy a salir de vacaciones unas 2 semanas. Pero voy a estar trabajando, aunque de vacaciones voy a estar trabajando, para yo poder poner todo en PowerPoint, toda su planeación, y entonces el sábado 13 de julio estaremos presentando aquí para el pleno, y yo estaré terminando con una reflexión de lo que será nuestro año eclesiástico. ¿Entendimos, queridos? ¿Entendimos? Nos vamos a reunir los departamentos. Líderes, ustedes responsables de entregarme a mí esa hoja de planeación. Video, por favor. El próximo domingo necesitamos de su ayuda. No veo a Kenneth aquí en esta mañana. Necesitamos de su ayuda. El próximo domingo estaremos trabajando con lo que sería la instalación de las bocinas. Pronto estaremos también teniendo aquí lo de la carpeta también. Queremos ver todos esos detallitos. Por favor, hablar con Kenneth si usted está interesado en ayudar. Y por último, esta tarde no olviden 6:30, vamos a poner 6:30, venimos para nuestra programación. Muchísimas gracias y tenemos más anuncios con Lindsay y también la bienvenida. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aquí están en familia? ¿Podrían levantar su mano? No. Creo que hay más familias aquí que eso. ¿Podrían levantar su mano a las familias? Nuestra iglesia está llena de muchas familias y queremos invitarlos a todos ustedes durante esta semana, por favor, a atender a esta semana de oración que es hecha para ustedes y para sus niños. Por favor, no olviden, hermanos, tenemos esta semana de oración, se tomará a cabo la tarde de este sábado, mañana, el miércoles, el viernes y terminaremos el sábado. También quisiera recordarles a todos los aventureros, tienen clase hoy a las 3. Aventureros, padres de aventureros, estén aquí en la iglesia, tendrán clase todos sus niños.
De Conquistadores aún no sé si tendrán clase mañana o hoy, así que si quieren saber o obtener más información, diríjanse a nuestro hermano Walter Orellana. Nuestra escuela bíblica de verano, ya lo mencionó nuestra hermana Ivonne, se tomará a cabo julio del 15 al 20. Esta semana es una semana más en la cual enfocamos mucho a nuestras familias y a nuestros niños para darles a ellos un poco más en qué encontrar en el amor de Dios y en la Biblia. Por favor, inscriban a sus niños, diríjanse a nuestra hermana Ivonne Sánchez para más información. No olviden que esto es para sus niños y si sus jóvenes quieren ayudar, diríjanse también a nuestra hermana Ivonne Sánchez. Hermanos, no olviden, Padres de Conquistadores, aunque estaremos tomando actividades y haciendo actividades para recaudar fondos para terminar el pago del autobús, aún así hay una gran parte de Padres de Conquistadores que no han tomado en cuenta que deben de pagar su pago requerido que se puso al principio de esta idea y este plan. Por favor, padres, no olviden, este es un pago requerido, dado a que ustedes son padres de conquistadores, son familias de conquistadores y ustedes se inscribieron para atender. Vamos a estar tomando y, claro, haciendo actividades, más aún así, esto no los excluye de lo que deben de pagar. También recuerden, necesitamos saber si estarán optando para hacer pistas o presentaciones en las cuales nuestro audio y video necesita tenerlas y también necesitan estar informados para que ellos estén preparados. Nuestras prácticas de soccer para niños de iglesia y de comunidad se tomarán a cabo a las 6:30 los martes y los jueves. Si quisieran inscribir a unas visitas o amigos que conocen, no se olviden a dirigirse a nuestro hermano Javier Pérez. Nuestros temas y sermones durante la semana son el sábado a la mañana a las 8, nuestro recibimiento de sábado, que es todos los viernes a las 7:30, y también nuestro culto de testimonio y oración a las 7:30. Esos han sido todos los anuncios. Por favor, hermanos, si quisieran algunos anuncios en el boletín o tienen alguna parte en el boletín, necesito verdaderamente tener esta información no más tardar de las 5 p.m. los miércoles, dado a que si no lo tengo no lo estaré poniendo y ya ha llegado a ver mucho que no me lo han estado llegando y dando y no está muy bien porque dado a eso no he podido sacar el boletín a tiempo. Ahora quisiera agradecerles a todos por estar aquí y darles una cordial bienvenida a todos ustedes de parte de nuestros niños y de nuestra escuela sabática y agradecerles por su asistencia aquí y por estar aquí en familia. Quisiera especialmente darle una cordial bienvenida a nuestro hermano Oscar David. Si está aquí, quisiera ponerse de pie o levantar su mano, está invitado a hacer eso. Y también a nuestra hermana familia Marla de la Cruz. ¿Está bien? ¿Hay otras visitas que están aquí en las cuales no he nombrado? Bueno, les damos a todas nuestras visitas una cordial bienvenida y agradecerles por estar aquí. Ahora quisiera pedirles a todos ustedes ponerse de pie para entonar nuestro himno de bienvenida. Parece que lo estaremos cantando a capela, así que no teman, estamos todos en familia. Sonreíd el rostro, iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Sonreíd el rostro, iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Ahora quisiera invitar a las estrellas de este día y de esta semana a nuestros niños que pasen al frente para su historia infantil, que será por nuestra hermana Neris Castellón.
Oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo me lo vas a ver. Caigan, caigan, oiganlas caer, todas para Cristo me lo vas a ver. Esta monedita me la dio papá, cuando sea grande traeremos más. Caigan, caigan, oiganlas caer, todas para Cristo me lo vas a ver. Dos, tres, uno, dos, uno, dos. Buenos días, niños, ¿cómo están en esta mañana? ¿Cómo están? Hermanos, ¿escucharon? Yo no los escuché. ¿Cómo están en esta mañana? No me convencieron todavía. ¿Qué pasó? ¿Están alegres? ¿Están contentos? ¿Les ha gustado el programa? A mí me ha encantado desde que comenzó. Sí, con la familia del hermano Marcelo, con Adrián, Bárbara, Daniel, y Catalina. Bueno, yo quiero que ustedes estén quietecitos así como están, pero sé que les encanta un cantito muy bonito. A ver, yo quiero ver esas manos. A ver, Esthercita y Fernando. Ah, Fernando lo tengo por ahí. Esther, ¿me van a ayudar a cantar? A ver, miren pues. Ronnie me va a ayudar a cantar también. A ver, ten el micrófono. A ver las manitos, ¿preparados? ¿Sí? Abre, cierra, abre, cierra. Un aplauso da. Abre, cierra, abre, cierra. Ponla junto a ti. Abre, cierra, abre, cierra. A los hombros van. Mira cómo aves vuelan, hasta el cielo van. Abre, cierra, abre, cierra. Un aplauso da. Abre, cierra, quietecita ya. Muy bien, yo les traigo la historia de Paulito. Paulito es un niño que le gusta ir a la iglesia, pero ¿saben qué es lo que más le gusta a él? Es el culto familiar que hacen en su casa. Pero Paulito últimamente, con la tecnología, ustedes todo el tiempo lo van a ver con los audífonos en los oídos. Pero ¿saben qué? Él se prepara, busca la Biblia y entra a su casa y él dice, van a voltear a ver para acá. Ay, siéntate ahí. Llega, se sienta y empieza. ¿A qué hora va a llegar el culto familiar? Me han dejado solo. Y de repente él dice, bueno, mamá no está, papá no está, y mi hermana Carolina tampoco. ¿Y ahora qué me va a tocar hacer? De pronto dice, voy a hacerlo yo solito, porque a mí me gusta saber de Dios. Y viene, se quita sus audífonos y empieza a cantar un cantito que le gusta. Un cantito muy bonito que dice, y lo canta así, lo vas a cantar conmigo, ¿verdad? Jesús maravilloso.
Y el que cantaba, ¿cómo se llama el niño de la historia? Pablito. Pablito cantaba y decía: Jesús maravilloso, cuando estoy triste me das consuelo, y cuando río ríes conmigo. Maravilloso amigo eres tú. Y si en la noche oscura me siento solo y sin amigos, es cuando tú tomas mi mano. Maravilloso amigo eres tú. ¿Y quién es nuestro amigo? Jesús. Entonces Paulito nunca se sintió solo y él leyó un versículo favorito que a él le gusta mucho. ¿Quién de ustedes tiene un versículo favorito? Esther tiene uno. ¿Nadie más tiene versículo favorito? Ah, también Peque. ¿Quién más tiene un versículo favorito? Nadie. ¿Qué versículo de la Biblia les encanta más? Yo tengo muchos, pero Pablito tenía un versículo favorito. ¿Y saben cuál es? Josué 1:9. ¿Quién se lo sabe? Paulito tenía 8 años y ese era su versículo favorito. Josué 1:9. ¿Quién de ustedes sabe qué es lo que dice Josué 1:9? Miguel Ángel, ¿qué dice Josué 1:9? Ya ven que es importante sabérselo. A ver, hermanos, ¿quién de ustedes se sabe Josué 1:9? ¿Escucharon? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y dice que Paulito leyó su texto y después él tuvo una oración y le dio gracias a Dios, porque a pesar de que estaba solo en casa, porque mami y papi estaban trabajando, él no dejó de tener su culto familiar. Aunque él estaba solo, no estaba solo, porque Dios estaba con él. Y cada uno de ustedes pueden tener un versículo favorito. Puede ser Josué 1:9, puede ser Mateo 19:14. ¿Qué dice Mateo 19:14? A ver. Dejar los niños venir a mí, no se lo impidas, porque los tales es el reino de los cielos. ¿Vieron? Todos ustedes son niños y niñas y todos somos hijos de Dios. Y nadie, dice el Señor, deben pedirlos llegar a Él. Así es que en esta mañana recuerden lo que hizo Pablito, que aunque mami y papi estén, ustedes pueden estudiar la Biblia, pueden cantar y pueden orar y van a conocer mucho más del amor de Dios. Todos los días podemos descubrir más acerca del amor de Dios. Antes de irnos a sentar, vamos a tener una oración para terminar con la historia de esta mañana. ¿Ok? En sus ojitos, vamos a orar. Querido Jesús, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este sábado maravilloso que nos regalas. Por cada una de las familias que están aquí presentes en esta mañana, Señor, queremos ponerte a cada una de ellas en tus manos, que tú los cuides y los protejas, pero en esta mañana especialmente te rogamos por nuestros niños y nuestras niñas, Señor, que tú los sigas guiando, Padre, para que ellos puedan, Señor, estar siempre tomados de tu mano. Y en esta mañana te pido que nos prepares nuestras mentes y nuestro corazón para el mensaje de esta mañana, que nuestros niños, Señor, puedan estar quietecitos y escuchar el mensaje que tú tienes para todos ellos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. Pueden pasar a sentarse con sus papás.
Hermanos, los invitamos que se pongan de pie. Oremos. Querido Jesús, hemos cantado en este momento, Señor, palabras solemnes. Ha llegado el culto de adoración. Ahora permite que de verdad guardemos silencio. Permite que de verdad entreguemos reverencia a tu santo nombre. Permite, Señor, que podamos sentirte en nuestros corazones. Quiero en este momento entregar a todos los niños de la iglesia de Little York. Quiero poner, Señor, también delante de ti a cada joven, a cada señorita. Que, Señor, sus corazones sea la morada de ti. Quiero también entregar en tus manos a cada familia. Señor, hemos venido porque hay necesidad dentro de nosotros. Hemos venido porque deseamos encontrarnos contigo y permite, Señor, que ese encuentro sea una realidad. Trae a los hermanos que están en la parte de afuera, los hermanos que vienen en camino, los que tal vez han llegado y de alguna manera no desean estar dentro. Permite, Señor, que todos seamos atraídos a ti. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
tu trono de luz. Has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llevas de gozo y santo valor. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Se pueden sentar, se pueden sentar. Busquen en sus Biblias Primarios 12:14 y digan amén cuando lo encontraron. Con el fruto de su boca el hombre se llenará de bien. Cada uno recibirá el salario de sus obras. Ahora pido a los diáconos que se paren de pie para una oración. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana, Señor, que usted bendiga las ofrendas y diezmos y también los hermanos y hermanas que no tienen mucho dinero, que los últimos dólares en sus bolsillos que se bendigo y que todas las familias que están en esta iglesia ahorita, que bendiga a cada uno. En su nombre Jesús, amén. Da gracias de todo corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Da gracias de todo corazón, da gracias a Dios Santísimo. Da gracias porque su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil, fuerte soy.
Pónganse de pie para cantar con nosotros. La familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Se pueden sentar.
en este canto lo vamos a invitar que pasen al frente, por favor. Al jardín de la oración. Si ha venido con una necesidad en esta mañana, con un agradecimiento, mientras cantamos, escucha, Señor, mi oración. Los niños les están haciendo una invitación. Padre, ven, Hijo, ven, trae tu agradecimiento al Señor y ponlo en las manos de Él. Venga. De mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré y oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana. Me presentaré ante ti, esperaré. Ya, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Te la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré y oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana. Me presentaré ante ti, esperaré. Mañana la presentaré ante ti, esperaré. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí están tus hijos enfrente y necesitas ayudar con lo que ellos necesitan y aquí están todos los hermanos con peticiones. Dale tu respuesta y voy a hacer tu voluntad. Prepárale en este tema, en esta mañana. Te lo pedimos en Jesús. Amén.
sus Biblias en Deuteronomio 30. A los cielos y la tierra, llamad por testimonio hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escucha pues la vida para los vivas tú y tú desde no. Tenemos un especial por Caleb Ruledo.
Wow. Yo podría continuar escuchando a los niños, ¿no creen ustedes? Saben, hermanos, que la Biblia tiene un versículo bien clave. ¿Cuántos queremos llegar al cielo? Levanten la mano, porque, bueno, si desean llegar al cielo, ¿verdad? La Biblia nos dice que si fuésemos como uno de estos pequeñitos, o si no fuésemos como ellos, no entraríamos al reino de los cielos. Porque los niños, usted les pide algo y lo hacen. ¿Ustedes creen que estaban nerviosos? No, él dice que no. ¿Saben? La iglesia, nuestra iglesia adventista, debemos de continuar promoviendo la programación con los niños. Porque, queridos hermanos, aquí están sus directores de jóvenes. Aquí están sus chicos talentosos, su directora de escuela sabática. Porque, miren, no voy a mentir, pero ¿cuántos de ustedes ya no quisieron tomar cargos porque están cansados? ¿Cuántos de ustedes dijeron, ya no, pastor, ya llevo años haciendo eso, estoy cansado, quiero un break? Because we do say that. Decimos eso. Pero aquí está la juventud, aquí están los niños, aquí están los líderes, no del futuro, de ahora. De ahora, porque ¿cuántos les decimos felicidades a estos niños? Qué hermoso especial, qué hermosas alabanzas. Podríamos continuar, yo me sentía como una niña ahí. Qué lindo, podríamos continuar escuchando la adoración a través de los niños. Queridos hermanos, el mensaje de esta mañana se titula Eligiendo a Jesús. Pero antes de que entremos en el mensaje, me gustaría que meditemos un poco en la reverencia. Quiero contarles, no hace mucho, recibí la nota de ir a la corte para poder formar parte del jury duty. El jury duty es, he says, what is that? Es cuando tú vas a servir a la corte a ayudar a decidir un caso. Y es impresionante, hermanos y hermanas, jóvenes y niños, cómo con tanta reverencia tiene uno que llegar antes al salón de la corte, en presencia del juez. Desde que llegamos hay un letrero en la puerta, sus celulares apagados. Continúa otra puerta, por favor, silencio, estamos para llegar a la corte. Y nos iba dirigiendo un policía. Íbamos en silencio porque no sabíamos a dónde íbamos. Íbamos al piso 9, donde nos íbamos a encontrar con el juez. Antes de entrar, se nos puso en línea por números, adultos. Antes de entrar, se nos dieron las instrucciones. Antes de pasar, se nos dijo qué íbamos a hacer, decir y no decir. Y él nos lo dijo 1, 2, 3 veces. Cuando entra, yo le comenté a mi esposo, a mí me tocó el número 1 y yo me sentía con esa presión porque una vez que nos dijeron las instrucciones, adentro no podías hablar. Entonces yo tenía que dirigir la línea del grupo de la gente. Y dijo el policía, vas a entrar hacia hasta tu mano derecha. Este grupo te sigue y acá va el siguiente grupo. ¿Y saben lo que me impresionó que dijo él? Muchos jueces les gusta que cuando el juez no entra, la gente entra primero y cuando él entra, la gente se pone de pie. Y él dijo algo así, este juez le gusta que cuando está ahí de pie. Porque la reverencia, dijo el policía, no es para el juez, sino para Dios que nos va a ayudar en el juicio. Saben, a mí me tocó, porque yo dije, qué tremendo, qué testimonio de este juez. Y él dijo, él le gusta estar de pie. Y el policía dijo, no se sientan hasta que el juez diga, you must be seated. Yo me pregunto,
si aquí está el Rey del universo, ¿no merece toda la gloria? ¿No merece toda la honra, hermanos? Ya no debemos de pararnos. Ya deberíamos concentrarnos desde las alabanzas en escuchar la palabra de Dios. Ya deberíamos de guardar todo aquello al lado para poder recibir el mensaje que viene del cielo y no del ser humano. Porque estamos en la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. ¿Así lo creen ustedes? Dios está en este lugar. Yo así lo creo. Esta programación ha sido preparada para que el nombre de Dios sea alabado. En esta semana, el programa de hogar y familia, de niños, Ministerio Infantil, ha puesto este programa titulado Escogiendo lo Mejor, donde se demostrará el culto familiar, personajes de la Biblia que hablarán y nos dirán cómo han aprendido a hacer elecciones. Y en este mensaje, en este sermón, yo quiero que pongamos atención. Chicos, si pueden guardar sus teléfonos, sentarse apropiadamente, porque aquí está el Rey del universo. Son 20 minutos que le daremos al Rey de Reyes. Eligiendo a Jesús. Choices. Nuestra bella señorita Madeline Loredo leyó lo siguiente: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Choices and consequences. El Señor dice, escoge ¿qué, hermanos? La vida. Escoge pues la vida, porque si escoges la vida, ¿qué va a suceder? Tendrás vida tú y tu descendencia. ¿Cuántos ya son abuelitos? ¿No quieren que sus hijos y sus nietos se salven? ¿Cuántos tal vez tienen planes de ser abuelitos? ¿Cuántos vamos empezando la vida y queremos que se salven? El Señor dijo, escoge pues la vida, o sea, pause, choose the life. Why? Why do I have to choose life? Para que vivas tú y tu descendencia. O sea que hay una elección y en la elección viene una consecuencia. ¿Verdad que sí? Si escoges la vida, vivirás tú y tu descendencia. Queridos hermanos, queremos destacar, niños, que tomar decisiones es un acto muy importante. Muy importante. ¿Saben ustedes que desde el momento que se despertaron, tomamos decisiones en esta mañana? Yo personalmente decidí entre 3 vestidos. Y no me juzguen porque así hacemos las mujeres, ¿verdad? Pero vi este vestido, no. Este, no. ¿Y por qué? Vi un tercero y estuve viendo mi decisión. Voy a pasar a la plataforma. Tengo que presentarme bien, que sea largo. Estuve haciendo mi decisión. Niños, esta mañana tomaron decisiones. Julie, did you decide this morning? ¿Escogiste cepillarte los dientes? Did you brush them? Yes or no? Yes. Tomamos una decisión. Y si yo hago esa elección, if I choose to brush my teeth, los dientes, ¿cuál es la consecuencia? No habrá caries. No habrá caries. Si yo tomo esa decisión, no habrá caries. Jóvenes, si yo elijo fumar, porque en la mañana hablamos de libertad, ¿puedes fumar? Sí, puedes. Puedes fumar porque en la mañana hablamos de la libertad.
Como a Adán y Eva, Dios les dio la libertad de escoger y nos la da a nosotros. Pero ¿cuál es la consecuencia si yo elijo los cigarrillos? Cáncer de pulmones. Esa es la consecuencia. Siguiente lección. Chicos, niños, elijo comer dulces. Alguien dijo ahí. Elijo comer a lot of candies. ¿Cuál es la consecuencia? Caries, diabetes, cerebro débil, mucho azúcar en la sangre. Con el tiempo vas a perder un diente, vas al dentista y dices, I don't like going to the dentist. That was your choice. ¿Verdad que sí? Porque nosotros tomamos esa decisión. Siguiente, una elección. Elijo ponerme perfume. ¿Cuál es la consecuencia? Vas a oler bien. You know what? He's paying attention. Él está poniendo atención. Su elección. Cuando a nadie elige, la Biblia dice, pues la vida. Elige la vida. Elige, el Señor nos dice, elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Siguiente elección. Ya mencionamos, Julie y Madeline y Esthercita, ¿qué dice ahí? Cepillarse los dientes. ¿Cuál es la consecuencia? A ver, niños, ¿cuál es la consecuencia? Pero hay niños que dicen, no, I don't want to go to brush my teeth. No, not today. Mom, not today. Y se duermen. Segundo día, no quiero cepillarme. Se duermen. Y saben ustedes que los gérmenes dentro empiezan a trabajar hasta que un día estás comiendo y dices, me duele, mamá. Y te lleva al dentista y tienes una carie bien grande. Y dice el dentista, tenemos que sacar el diente. Elecciones y consecuencias. Elecciones de amistades, de amigos, buenos o malos. Tú eliges. ¿Sabes una cosa? Aún padres dentro de la iglesia hacemos elecciones equivocadas. Aún dentro de la iglesia puede haber amistades que nos alejan. Really? You gotta open your Bible? No, that's old. Y entonces tú dices, ok, es mi amigo. Y poco a poco el amigo te va a sacar de la iglesia. Amistades buenas o malas son tus elecciones. Todos los días elegimos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. ¿Verdad que sí? Quiero decirles, niños, otra elección. Ver mucho televisión y jugar mucho el juego. ¿Qué es la consecuencia? Quedarte ciego. Perder el tiempo. ¿Qué más? Dolores de cabeza. Al siguiente día dicen los chicos, I'm so sleepy, I don't want to do my work. Y yo les he preguntado, ¿a qué horas te dormiste? Around 3 in the morning. What were you doing? Playing games? Fortnite? Games? Playing and playing and playing. ¿Y sabes qué? La maestra dice, aquí está tu papel. No lo quiero, porque es tu cerebro, la consecuencia de jugar el juego, de ver la televisión, está dañando tu cerebro, tu mente, porque el cuerpo fue hecho para que durmamos, ¿cuántas horas, doctor? 8 horas. Y descansemos. Ahora, no para que nos durmamos en la iglesia, No, para dormir en casa. Siguiente y última tal vez, libros. ¿Cuál es leemos libros? ¿Cuál es la consecuencia? El conocimiento. Nos da conocimiento. Siguiente, ahí tenemos una más.
Elección. Si comemos buenos alimentos, ¿nos va a dar qué? Buena salud. Buena salud, hermanos. Si comemos fruta, verduras, granos, cereales. ¿Ustedes sabían que el menú de la Biblia que Dios dejó fue: si nosotros comemos semillas, verduras, frutas, todo lo que dé la tierra, seremos más saludables? Y no estaremos preocupados de diabetes, de dolores de cabeza, estaremos más sanos de cáncer, porque tendremos que comer buenos alimentos. Elecciones, madres de casa. Siguiente. Cada día nosotros, vamos a dejarlo ahí, tomamos decisiones. Quiero preguntar a estos jovencitos que están enfrente, ¿cuál sería una decisión muy importante en tu vida? ¿Cuál sería una decisión tuya para tomar en tu vida? A ver. ¿Piensa? ¿Tú? Ok, van a pensar. Decisiones importantes en la vida son para los niños como para los adultos, ¿no es así? Para los niños como los adultos, nosotros tomamos decisiones importantes cada día. ¿Ya? ¿Tienen una? ¿Cuál? ¿Cuál, mijo? Estar en conexión con Dios es una decisión muy importante. ¿No decimos amén? Es importante, hermanos, estar en conexión con Dios. Quiero decirles, queridos hermanos, que en todo lo que hacemos en la vida tenemos que hacer elecciones. Es verdad que algunas son más importantes que otras. Si cocino mi comida muy picante, voy a decidir que si permito que mis hijos continúen una graduación o la graduación, que vayan, les dejo ir, no les dejo ir. Siempre tomamos decisiones importantes en todo. Si vamos a tomar un viaje, si estoy lista para gastar, todo, aún en las cosas pequeñas, porque el final es súper importante para nosotros. Queridos hermanos, quiero decirles e invitarles, niños, abran su Biblia en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Niños, si tienen Biblia, pídanla prestada. Si no tienen, pídanla prestada. En el teléfono pueden buscar Segunda de Crónicas 1, porque la Biblia nos va a hablar de elecciones en este momento. Segunda de Crónicas . Y vamos a estar en el capítulo 1. Dice así: había Salomón, hijo de David. La Biblia nos habla en esta mañana y queremos presentarle a ustedes a este personaje. Salomón, hijo de David. Quiero que pongan mucha atención. A ver, silencio. Dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció en gran manera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, de centenas, los llamó, lo puso enfrente de jefes de familia, y fue Salomón con él toda esta asamblea. Era un rey. Y saben lo más importante, en el versículo 7 de Salomón, dice, de Segunda de Crónicas 1, dice así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras y yo te lo dé. Salomón, Dios le está hablando: pídeme lo que quieras,
¿Qué pedirían ustedes? Hermanos, si Dios te dice, hermana Anita, pídeme lo que quieras. ¿Un viaje? ¿Mucho dinero? ¿Una casa? ¿Un rancho? Yo no sé. Cada quien tendríamos una decisión. ¿Una novia? ¿O diría, Señor, yo personalmente dame una iglesia grande, nueva, para alabar y que venga más gente? Todos pediríamos algo, pero ¿saben una cosa? Salomón fue tan sabio y hizo una elección muy importante. Quiero decirles que en el versículo 10 dice así: Salomón dijo a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Saben una cosa, queridos hermanos? La Biblia nos dice, ¿y Dios se lo qué? ¿Y Dios qué, hermanos? Se lo concedió. Salomón pidió sabiduría para dirigir el pueblo. Quiero decirles, gracias Salomón, puedes pasar. Quiero decirles, hermanos, algo bien importante. ¿Cuántos de ustedes en la semana manejan un grupo de personas? ¿Cuántos de ustedes manejan un grupo de personas? ¿En una compañía? ¿En una clase? Muy bien. Yo quiero decirles que dirigir una multitud no es fácil. Es narici. Yo personalmente veo las principales que llegan a mi escuela y veo realmente a veces cómo nuestro comportamiento es contra un líder. Ah, ya llegó esta principal, no habla fuerte, no la escuchamos en las bocinas, su inglés no está bueno, la otra era mejor y empezamos. Salomón tenía que dirigir un pueblo de miles de personas. Y cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías tú, Estercita, si Dios te dijera, pídeme lo que quieras? ¿Qué pedirías? Oh, ¿escucharon? Que todos vayamos al cielo con Él. Qué lindo. Porque ella puede decir una Barbie, a dollhouse, un juego en mi yarda, no sé. Pero sin embargo, Salomón nos enseñó una grande lección. Pidió sabiduría para dirigir al pueblo. Pidió sabiduría para poder hacer las mejores decisiones. Y la Biblia dice, Dios se lo concedió. Dios, queridos hermanos, es la sabiduría. Él es la vida. Solamente en Él podemos hacer sabias elecciones y ser victoriosos. Yo me pregunto, padres, ¿qué pides tú de Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué le pedimos día con día? Salomón pidió sabiduría. Y sabes una cosa, la sabiduría es muy importante. La Biblia nos dice que estaba todo silencio. Y dos mujeres llegaron delante de Salomón. En la noche anterior, las dos tenían un bebé. Y mientras dormían, una de ellas, al darse vuelta, se acostó arriba de su bebé y lo mató. Cuando amaneció la mañana, la madre del niño muerto se dio cuenta de lo que había pasado y cuando abrió sus ojos se dio cuenta que la otra compañera tenía un bebé vivo. Inmediatamente aprovechó mientras ésta dormía, lo tomó, puso el niño muerto al lado de ella y se apoderó mintiendo que era su bebé.
cuando la madre original despierta y se da cuenta que su hijo está muerto, y al ver a su amiga y a reconocer a su bebé que estaba al lado de ella, le dijo, este es mi bebé, me lo has quitado, el muerto es tu niño. La señora le dijo, no, este es mi bebé. Estás mintiendo. De aquí. Mientras las dos hablaban y discutían, vinieron corriendo ante el rey Salomón. Y el rey, después de haber pedido la sabiduría a Dios, ¿qué hizo? Conocemos la historia. Dijo, oh, entonces vamos a hacer algo. Aquí hay un bebé y dos madres. Miren esto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Dijo el rey, si lo partemos por la mitad, cada madre se llevará la mitad de un bebé. Oh my gosh. Dice Madeline, yes. ¿Y saben qué? Cuando él hizo esa propuesta, la madre del bebé dijo, no, rey, por favor, deja con vida al bebé y entrégaselo a ella. En ese momento, este hombre sabio, ¿qué dijo? Esta es la verdadera madre. Hermanos, este rey nos enseña que él tomó una decisión importante, pedirle a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Quiero decirles a ustedes que cuando nosotros tomamos elecciones, vienen consecuencias. Consecuencias que nos ponen a veces en peligro. Consecuencias que nos ayudan algunas veces a salir adelante. Justo esta semana, en la escuela, el último día de escuela, hay fiesta para los niños. Hay un party for the end of the year. Mi trabajo es atender a los niños que necesitan disciplina. El jueves, el día anterior del viernes, 2 niños se pelearon justo a las 3:30, 15 minutos antes de dismissal. Fue su decisión. Nosotros le dijimos que se peleara, pero a veces ellos dicen, it's your fault, Miss Zambrano. And I said, no, it's not. Porque a DMC piensan que yo soy la culpable. O cuando llaman en la radio, yo voy a recogerlos, they think it's my fault. And I said, no, it's not. Uno fue suspendido y el otro pasó el party en DMC. El niño que pasó, ya no hablé con el suspendido, pero el que pasó el día en DMC perdió la fiesta. Y él me dijo lo siguiente. A ver, hermanos, guardemos silencio. Él me dijo así. It's just a party anyway. And I said, okay. El jueves, cuando hablamos con él, dijo, I don't care, it's just a party. And I said, okay, I'll pick you up tomorrow at 9 when the bell rings in the classroom. El salón estaba teniendo su fiesta, los padres estaban llegando a la registración, estaban todos viniendo. Me llama la principal en mi radio. Gracias, mi hijo. Vas a recibir un regalo. Me llama la principal y me dice, Miss Zambrano, make sure you go pick up our 4th grader student. And I said, yes, I will. Me dolió con el alma, porque todos estaban teniendo una fiesta. Y cuando fui, and I said, it's time for you to go to DMC and a party day. Me dolió con el alma. Hermanos, el Señor le duele castigarnos, pero son nuestras elecciones. Y sabes que el niño venía casi llorando. It's not fair. And I said, I understand. It's not fair. I totally understand how you feel, because yo no hubiera querido perder la fiesta. Tenían dulces, tenían cupcakes, tenían todo. And I said, you have to come with me. Y vino conmigo. Y mientras estaba ahí,
Me dice mi Zambrano, I told you that it was just a party, but I wish I would have not fight yesterday. Me arrepiento de haberme peleado ayer porque yo quisiera estar en la fiesta. Era día de fiesta, nadie debería estar castigado, pero me pregunto, ¿fue mi culpa? Ni aún la culpa de los padres, porque ya en 4º grado tú tomas tu decisión. El niño tomó la decisión, ambos en pelearse, y entonces enfrentaron una consecuencia. Yo voy a ir un poquito más allá, si me lo permiten. Estoy hablándole a los niños de dulces, de choices, de lavar los dientes, because that's what their life is around. Pero ahora quiero ir a los jóvenes. Tal vez alguien te esté invitando a hacer droga. Tal vez alguien te está llevando a hacer droga. And you know what? Cuando tú eliges hacer eso, la consecuencia is not going to be pretty. No va a ser buena. Mi esposo y yo hemos visto más de miles de casos donde hay desobediencia, donde hay choices equivocadas. En Dallas, una jovencita, había un joven en la iglesia, hermanos, llegaba a pasear a los chicos y las chicas en una motocicleta y no entraba a la iglesia. Los padres permitían. Yo era todavía una jovencita. Mi papá decía, ustedes no tienen permiso, están dentro de la iglesia. Era fuerte y estricto. El hombre, todos pensaban que estaba ayudando a los jóvenes, but they're having fun. Cuando en una de esas noches partió en la motocicleta a toda velocidad, because they thought that was the best thing to do every Saturday night, se volteó, quedando el chofer paralizado y perdiendo la vida del jovencito que llevaba. There's bigger choices, there's bigger consequences. Tú decides, chico, joven, si te están hablando los chicos aquí en la iglesia y diciendo, but you can hang out with us, we're going to have fun. What kind of fun? ¿En combinar pastillas? ¿En las escuelas de iglesia, en oler los aerosoles para drogarte? Cuando mi hija llegó al dormitorio en Ozark Adventist Academy, ahí, en su primer año, un jovencito del 9 grado se colgó porque andaba en malas compañías y no aguantaba la presión, y el uso de drogas lo llevó a colgarse con un gancho de su ropa. Mi esposo y yo estuvimos sentados con ese joven comiendo cuando fuimos a visitar a mi hija. La Biblia dice, no lo digo yo, escoge pues la vida para que viváis. It's your choice. Hoy yo le decía a los chicos que Dios no nos empuja, hermanos. Cuando Él pidió que el pueblo construyera un templo y trajeran las ofrendas, no les dijo, apúrense, traigan las ofrendas. Era voluntario y de corazón. Aquí en la iglesia, aquí en el púlpito, se harán sábado tras sábado llamados, mensajes. Es your choice. Familia, es your choice. Mamá, es your choice. Si quieres servir a Dios con tus hijos, es your choice. De la misma manera, conocemos la historia de una jovencita en el Club de Conquistadores que también el carro se volteó y quedó paralizada de la cintura hacia abajo. Por desobediencias, por choices que tomamos, and they might see beautiful. Tal vez pensamos that mom is old-fashioned, that dad is old-fashioned, que lo que me pide que yo obedezca es too much. Quiero decirte, padre y madre, ¿amas a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? La Biblia dice que al que ama, castiga.
quiero hacer una invitación en esta mañana a los niños primero. ¿Quieren seguir a Jesús? Pasen. Vengan. Ellas con su cabecita han tomado una elección muy personal. Y no quiero que digan, ellos están chiquitos, no saben, hermana. Ellos sí saben. Ellos sí saben. Y este es el tiempo de que ustedes como padres empiecen a ayudarles a tomar the right choices. Cada niño que venga va a recibir a bookmark. And this bookmark needs to go in your own Bible. You need to bring your Bible. Esthercita y Julia me va a ayudar a entregarlos, y Flor. A cada niño que venga. Quiero que pasen acá arriba. Yo quiero que los padres vean a estos niños. Come up here. Hermano, me indicó que vamos a cantar el canto tema o el especial. El especial primero y luego el canto tema mejor, ¿ok? Gracias. Tal vez se terminen, pero yo voy a darles el sábado que viene. Todos los niños que participaron de este programa recibirán una medalla. So you must come here. Hermanos, yo me voy a hacer a aquel lado porque ahora, pónganse todos viendo hacia allá. Yo quiero hablarle a los padres de estos niños. Con permiso, mija. ¿Ven ustedes este lindo grupo de chicos? ¿De niños? ¿Ven estos niños que en esta mañana dicen a Jesús, escojo lo mejor? Y yo quiero hacerles un examen a ellos para que hagan las mejor choices. Si me ayudas, amor. Si me dan a elegir una soda o una botella de agua, what do I need to choose? ¿Por qué? ¿Por qué? Water is more healthy. Water is healthier. ¿Ustedes saben lo que contiene esto? Lots of sugar y color artificial. Maybe red or yellow, which damage your liver. And daily soda va a dañarte con el tiempo. No estoy juzgando si tú vas a tomar una soda, no te voy a juzgar. No vamos a juzgar, pero es la decisión. Sin embargo, si yo bebo agua, mi sistema va a ser más ¿qué? Healthy. Healthy. Siguiente examen. Stay up there. I'm going to choose this or this. Oh, she said apple because we have an apple, but here's the fruit. We're going to choose candy over fruit. Which one? Fruit. Fruit. Why do we choose fruit? Es healthier. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, hermanos y hermanas, niños, debemos siempre elegir lo mejor y en esta mañana debemos de elegir a Jesús, porque Jesús es nuestro mejor amigo. ¿A quién debemos elegir? A Jesús. Leer la Biblia. Ahora, padres, ustedes, escuchen lo siguiente. Su niño le dice, mamá, no compres sodas, compra agua. Ay, eso es mentira lo que dijo la esposa del pastor. We can do that. And then guess what? Enseñamos a nuestros niños que las elecciones no tienen importancia. We need to know how to choose. Debemos de escoger. Yo voy a pedir al niño que tiene el especial que pase. Está aquí. Y se pueden quedar aquí los demás niños en el especial. Padres, decidamos seguir a Jesús. Lo mejor para nuestras vidas como iglesia. Si hay otro niño que quiere pasar, si hay un joven que en este llamado dice, yo quiero elegir a Jesús, pase. Venga aquí al frente. Si hay un padre que dice, hermana, yo quiero elegir a Jesús junto con mis hijos, venga, hermana. Venga, hermano.
Y la elección de ustedes, traerlos a Jesús. Very good, mijo. Fernando, aquí. Vamos a escuchar este especial, hermanos. Y si hay alguien en la congregación que quiere elegir a Jesús en esta mañana, puede hacerlo. Amén. Vamos a escuchar el cantito que ellos van a cantar, ¿ok? Vamos a escuchar. Todo en el cielo es alegría porque hay conejitos, pajaritos y corderos, si amas a Cristo, puedes vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos tú darás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Entonarás alabanzas con los santos, tendrás un arpa para acompañar sus cantos, bellas canciones que Jesús ha preparado, son de diamante, oro y plata, tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. ¿Saben? La decisión de cada uno de ustedes es venir esta tarde. Vengan, la Sociedad de Jóvenes tendrá un programa, hermanos. Es triste que en la tarde vienen 5, 10, 15 personas. Vengamos. Es su decisión traer a todos estos niños esta tarde. ¿Quieren que estos niños sigan a Jesús? ¿Les gustaría que el Señor nos lleve a todos como familias al cielo? Vamos a cantar juntos el canto tema de pie para poder concluir con este programa de sábado de mañana. Pueden quedarse ahí para cantar, así que canten ahí. Canten En la Biblia puedo encontrar tantas historias horas que me hacen pensar cómo que Jesús cambió todo lo que él resaltó, una gran lección a mi vida hoy. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Ven a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor les habló. La familia de Adán, Abraham, Noé, Jacob, la familia de José también transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está,
Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también. Que les invito para que inclinemos nuestras cabezas para orar. Querido Jesús, a través de tu palabra, Señor, está un llamado muy especial que tú nos haces día a día. Iglesia de Little York, escoge tú la vida para que vivamos. Y todos los que vienen a este lugar. Señor mío, nos consagramos a ti en esta mañana. Delante de ti están estos niños, mira qué bellos. Señor, permite que desde ya las decisiones pequeñas que ellos tomen traigan consecuencias de gozo y de felicidad para ellos. También sé con los padres, Señor, con los padres de cada niño, de cada joven. Permite que ellos también puedan elegirte a ti en este día. Tal vez nos hemos apartado, hemos deseado ya no venir a la iglesia, estamos molestos, enojados, pero Señor, no permitas que nada perder la vida eterna. Señor, entregamos a los jóvenes de esta iglesia en tus manos. Entregamos, Señor, las señoritas en tus manos. Entregamos a cada padre, cada madre, Señor, cada anciano. Gracias, Señor, porque tú nos amas, eres grande para con nosotros. Te ruego que seas con el hermano Juan en su viaje, Señor, el cual él, Señor, partirá junto con su esposa para hacer un chequeo. Acompáñalo, permite que haya buenas noticias. Señor, gracias porque la hermana Carmelita está con nosotros en esta mañana. Eres tan bueno con nosotros, que aún así elegimos equivocadamente. Pero hoy queremos decir, mi casa y yo elegimos a Jehová. Señor, gracias. Gracias por este día. Continúa con nosotros, tráenos de regreso en esta tarde. La Junta de Padres de los Jóvenes a las 4, la Sociedad de Jóvenes a las 6. Permite que podamos venir a adorar, que los niños puedan regresar para que aprendan de tu amor. Nos ponemos delante de ti. Bendícenos, Señor, cada persona que llegó en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero sí, aquí están. Vengan conmigo. Okay.